Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cómo vas con los objetivos que te propusiste a principios de año? Es bastante habitual que a mitad de año muchas de las metas que nos pusimos estén a medias o que ni siquiera hayamos podido encontrar el tiempo para empezar a trabajar en ellas. Llegar al segundo semestre con esa sensación de que el año se nos está yendo genera mucha frustración y ansiedad, más aún si este escenario se repite año tras año sin que sepamos qué hacer al respecto. Pero también puede ocurrir que haya sucedido todo lo opuesto, que se abran caminos y oportunidades que no teníamos previstas y que hayamos tenido que cambiar nuestros planes sobre la marcha para aprovecharlos. En cualquiera de los casos, detenernos a hacer una minuciosa revisión trimestral de mitad de año es la vía más eficaz para saber exactamente dónde estamos, medir nuestros avances y tomar decisiones con información en mano. ¿Qué tener en cuenta en una revisión trimestral de mediados de año para afilar la sierra a tiempo y asegurarnos de construir un segundo semestre exitoso? Es la gran pregunta que responderemos en el episodio de hoy. Así que si quieres llegar a fin de año con tus objetivos cumplidos, todavía estás a tiempo para corregir el rumbo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana, casi me muero, compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión, el que casi se muere recién, ese soy yo, y quiero darles la bienvenida al episodio número 408. Bienvenidos, chicos, qué bueno tenerlos, hemos tenido un par de episodios, Santi con tal, Santi con el otro, Santi con esto, Santi con nosotros, ahora estamos los tres, buenísimo. Pobre Santi, siempre es Santi con alguien. Sos la principal víctima y protagonista de este podcast, con lo cual te tocan todas las glorias y también todas las penas. Yo creo que soy como ese cantante telonero que siempre está, ¿viste?, en el bar, entonces siempre tocante. Che, no tenemos quién toque. Aquí estoy tomando mi cerveza como siempre. Así que así estuve en estas semanas que ustedes estuvieron de viaje, estuvieron por México, por todos lados. Súper lindo además. Volvieron bastante enamorados de México, tengo que decirlo. Así que probablemente tengamos otro viaje en la Tendremos que volver, sí. Sí. Es más, volvimos con ganas de llevarlo a Santi a México. Tenemos, y que A comer sobre todo. hago un mini paréntesis, tenemos muchas personas conocidas de México, muchos alumnos de los programas que son de México, muchos amigos emprendedores de México, con lo cual ya sospechábamos que si todas estas personas de México nos caen bien, México en sí nos va a caer bien y lo confirmamos. Así que volvimos enamorados del lugar y yo particularmente de la comida. y de la gente. Antes de seguir, quiero recordarles que pueden ayudarnos a llegar a más personas dejándonos una reseña en Spotify, si nos están escuchando por ahí. Mi predicción es que para cuando este episodio salga ya vamos a haber pasado las 1000 reseñas positivas con 5.0 de notas. Es algo que me pone extremadamente contento, así que muchísimas gracias por eso. Como les decía, entonces, hoy vamos a charlar un poco de revisión trimestral y particularmente de la revisión de mitad de año y por qué es fundamental. Y creo que quizás podemos, para todos los que nunca escucharon de revisiones trimestrales o no se escucharon pero no entienden por qué, podemos empezar hablando un poco de cuál es el sentido que tiene y vamos a estar respondiendo también, no las vamos a mencionar, pero Lu hizo una muy linda lista de preguntas de ustedes que vamos a estar tocando para cubrir todas esas dudas. El tema de la revisión trimestral empieza por este lado. Yo creo que juega mucho con un típico estereotipo que hay de la organización. Hay un típico estereotipo de la organización que es las personas organizadas hacen su calendario y lo respetan, ¿no? Yo digo el lunes, voy a hacer esto el sábado a la tarde, a las 3 de la tarde voy a estar haciendo esto y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Digo, bueno, empieza el año, hago mis planes y tengo que llegar hasta fin de año cumpliendo esos planes. Lo cierto es que la revisión anual, que es cuando nosotros hacemos nuestros grandes objetivos del año, tiene un rol estratégico, ¿no? Y la estrategia, como hay muchísimas definiciones y hay poco acuerdo, yo hice mi propia definición que es un conjunto de pasos para llegar a un objetivo en un contexto de limitaciones. Yo siempre digo, bueno, esa es mi definición. Entonces, nosotros hacemos nuestra estrategia de principio de año y decimos, mira, yo a fin de año quiero llegar a este lugar. Voy a seguir estos pasos dado el contexto en el que estoy en términos de limitaciones externas, como por ejemplo mi trabajo, quizás tengo una limitación del contexto, quizás quiero viajar y bueno, hay una pandemia, no puedo. Bueno, ok, eso es una limitación también. Y mis limitaciones internas también, que esa es otra parte clave, porque tiene que ver con qué recursos cuento ahora, qué hábitos ya tengo incorporados, qué habilidades tengo, qué habilidades necesito. Todas esas cosas yo las tengo que tomar en cuenta
y no hacer un plan en el vacío. Ahora, nosotros nos sentamos en la planificación anual y hacemos nuestro plan mirando, tenemos este objetivo, tenemos este contexto y tenemos suposiciones también de cosas que van a pasar. Digo, bueno, probablemente voy a hacer esto, para este momento voy a tener lo otro. Ahora, empieza el año y la vida nos sorprende, porque la vida es así, divertida. Entonces nosotros empezamos a hacer cosas y de repente, siempre damos el ejemplo de la pandemia del 2020 porque fue un excelente ejemplo de contingencia inevitable, pero quizás pasaron un par de meses y hay una circunstancia que no conocíamos, quizás pasaron otras cosas. Y lo que empieza a suceder es que en la medida que avanza el año, como nuestro plan está sostenido sobre estas hipótesis o estas cosas que nosotros suponíamos, de repente es como que se empieza a mover, desajustar el eje de lo que queríamos hacer. Es como que de repente, no sé, de hecho yo pensaba, muchos de los hábitos se construyen, como hablamos en el episodio de hábitos, sobre disparadores. Y digo, bueno, tengo un disparador para este hábito que va a ser levantarme a tal hora, pero de repente le cambiaron el horario de entrada a mi hijo en el colegio y de repente ese disparador ya no está, entonces ese hábito se pierde. Ahí es donde entran las revisiones trimestrales y particularmente también la que estamos hablando ahora, la revisión semestral. Lo que nos ayudan es a decir, ok, ¿cuál era el objetivo original? ¿Cuál es el nuevo estado de las hipótesis que yo tenía? Bueno, vamos a ajustar todo el plan para que tenga sentido de nuevo y avanzar otra vez. Que quizás una buena analogía que se me ocurre es, a mí, bueno, Santi jugó muchos años también, nos gusta el básquet, es un deporte bastante divertido, y dentro de los desafíos que uno se va a encontrar o que uno va a ver si ve un partido de básquet nunca pasa que un equipo, o bueno, no es normal que pase en los altos niveles de competencia, que un equipo empiece ganando y termine el partido ganando y nada cambie en el medio, ¿no? Porque constantemente y acá si quieren, ustedes pueden imaginarse que ustedes son un equipo y el entorno, el contexto es el otro equipo. En cuanto empezamos a jugar un partido, si bien empezamos con nuestra estrategia de base, pasan cosas. Pueden pasarnos cosas a nivel interno, de repente un jugador, no sé, se lesiona, o pueden pasar cosas a nivel externo y es, por ejemplo, que el otro equipo cambie su estrategia, traiga una nueva sorpresa y yo me tengo que adecuar. Y de alguna forma traigo esta analogía porque los partidos de básquet tienen 4 cuartos, ¿sí? 4 tiempos en los cuales se juegan. Y al medio de todo eso tenemos el medio tiempo. El medio tiempo es esta parada fuerte en la cual vamos a revisar. Como no fue parecido a lo que pasa en el medio tiempo en un partido de fútbol también, solo que acá puedo hacer la analogía con los trimestres, entonces me funciona mejor. Entonces pasó el trimestre 1, pasó el trimestre 2, pasaron los 2 primeros cuartos, ahora tenemos un medio tiempo y se trata de salir a jugar la segunda mitad del partido. Y algo que es súper importante es recordarnos que un equipo puede entrar al medio tiempo perdiendo, incluso puede venir perdiendo con una gran diferencia y cerrar el partido ganando. Creo que esa es como la motivación con la cual entrar acá. El motivo estratégico, lo explicó Santi recién, la motivación tiene que ser, no importa, no es grave lo que haya pasado en la primera mitad, en la medida en la cual hagamos los ajustes correctos ahora. Y creo que tener esa motivación de el año no se me fue, no porque perdí 6 meses, los otros 6 meses también están perdidos, sino lo que sea que pasó en la primera mitad del año tiene que ser mi motivación para trabajar mejor la segunda mitad. Si tuve una excelente primera mitad del año, voy a usar la segunda mitad del año para consolidar esos resultados, para llegar en una mejor situación a final de año. Si tuve un mal la primera mitad de año, quiero usar este momento para revisar y asegurarme de que la segunda mitad compense eso que no llegué a hacer. Pero es el momento en el cual todavía podemos salir a ganar ese partido para la segunda mitad. Y ahí me parece súper clave pensar en por qué hablamos de revisión trimestral, revisión de mitad de año, si bien también hay una segunda parte que es la de planificación, ¿no? Así como hacemos esta revisión de qué pasó hasta ahora y a partir de eso vamos a planificar, bueno, qué hacemos, qué ajustes hacemos de ahora en adelante, que ahora vamos a hablar un poco más de eso. La parte de la revisión es la protagonista, porque si nosotros tuvimos 6 meses perdidos, que obviamente nunca son perdidos porque siempre hay aprendizajes si te sentás a hacer una revisión. Incluso si no hiciste nada, te sentaste a mirar por la ventana 6 meses. Si haces el momento de revisión bien hecho y le das el lugar y le das el espacio y el tiempo y lo haces a conciencia, vas a poder hacer ajustes, vas a poder hacer una mejor planificación y vas a poder llegar a fin de año con el partido ganado, que lo que significa en términos de organización personal es estar un poco más cerca de tus objetivos más importantes, estar un poco más cerca de ser como te gustaría ser, de tener hábitos que te gustaría tener incorporados, aunque sea uno, pero vas a llegar mucho más cerca de tu misión y de tu visión y de tus objetivos más importantes si haces esta revisión. Y la de mitad de año
no es, eso nos preguntan mucho, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre la revisión de mitad de año y la trimestral normal? La verdad es que a mitad de año lo que hacemos es revisar el trimestre 2, pero tiene esta ventaja de que podemos mirar un poquito más amplio y tomar en cuenta, bueno, ya pasó la mitad del año, todavía me queda un buen tiempo hasta fin de año para hacer todos los ajustes necesarios para llegar lo mejor posible con mis objetivos. Entonces, cuando hagamos la revisión del trimestre 2, vamos a recapitular un poco también qué viene pasando en todo el año, qué tendencias vienen sucediendo, qué cosas, la típica, ¿no? Bueno, qué objetivos vengo arrastrando desde enero y ya pasaron 6 meses, no solo 3. Entonces, como una revisión mucho más a conciencia, más crítica para poder planear los siguientes 3 meses y un poquito más allá mirar, bueno, hasta fin de año, qué ajustes puedo hacer estos 3 meses para después estar muy bien parado para los siguientes 3 meses y llegar bien a fin de año. Sí, que es además una excelente oportunidad para hacer, y si no le hiciste, porque es el caso de muchas personas, de la gran mayoría de las personas, si no hiciste una planificación anual, 6 meses te da un plazo de tiempo que es bastante interesante como para empezar ahora. Si vos decís, no sé, la verdad que dije que iba a hacer una planificación anual o no conocía el concepto de planificación anual y recién me enganché con el tema en marzo y muchas veces decimos, la verdad que no sé, no, es anual, ¿no es cierto? No vale 6 meses. Bueno, sí vale. Y ese es un punto clave. Si vos de repente empezás a hacer tu planificación anual en abril, que este es un consejo, un tip súper práctico, siempre que retomen para hacer una planificación anual a mitad de año, háganlo hasta fin de año. Bien, ese es el consejo, porque muchas veces dicen, bueno, hago de junio a junio del año siguiente. No, nuestro consejo es justamente, si estás empezando ahora, hacerlo de junio a diciembre. ¿Por qué? Porque así como el día, las 24 horas siguen nuestro ciclo circadiano, Stephen Covey, nuestro amigo, decía, 7 días es un ciclo bastante natural del ritmo de trabajo, ya sea por cuestiones culturales o no, del ritmo de trabajo de las personas, y el año sigue las estaciones también, lo cual es muy natural en nuestra forma de pensarlo. Entonces, hemos descubierto, viendo gente probar de junio a junio, que generalmente respetar el enero anda bastante bien. En este caso, si queremos acomodar la cuestión, hacer junio a enero funciona bastante bien. Además, la primera vez que hacemos la planificación anual es, obviamente, la vez más difícil o que es todo nuevo, que lo hacemos por primera vez. Entonces, está buenísimo y es una muy buena oportunidad, si todavía no la hiciste y estás en junio, hacerla porque va a ser el primer ejercicio. Entonces, tenés como ese momento de experimento de junio a diciembre, y cuando te sientes en diciembre, enero, a hacer la planificación de 2023, por ejemplo, de enero a diciembre, ya vas a tener un montón de aprendizajes y el ejercicio de haberlo hecho, que si simplemente te propones ahora hacer una revisión trimestral o planificación trimestral sin tener el plan anual hecho, va a ser mucho más, vas a perder mucha perspectiva de objetivos, ¿no? Esa perspectiva amplia que te da la planificación anual, y no vas a tener ese ejercicio previo para que te salga mejor la segunda vez. Bueno, que algo que creo que puede sumar ahí es, hablando de esto de lo especial de las diferentes épocas del año, esto me interesa saber su opinión y saber si están de acuerdo o no, si lo pensaron alguna vez. Pero a mí sí me pasa de que siento que de alguna manera los diferentes trimestres del año tienden a tener roles particulares, ¿no? Por ejemplo, para mí, el primer trimestre del año en general tiene que ver con descansar un poco, ¿no? Porque uno en general termina el año con mucha actividad, sea social, sea personal, sea de trabajo, como muy arriba. Entonces es descansar un poco. Y el resto del trimestre 1 en general se trata de activar las cosas para este año y tratar de lograr las primeras victorias rápidas, ¿no? Como tratar de lograr esos primeros bloques fundacionales del año, salir rápido a tomar acciones que me den resultados. El trimestre 1 es descanso, acciones rápidas, victorias rápidas. Que antes de que sigas con el segundo trimestre, una cosa que hace mucho sentido lo que vos decís es, cuando vos tenés el primer trimestre y tenés la planificación anual, cuando vos venís con un ritmo de revisiones, la revisión y planificación anual generalmente es la que más probablemente te genere cambios rotundos. Exacto. De estrategia, donde vos digas, mira, la verdad es que quiero sumar este nuevo rol, quiero cambiar esto, quiero dar una vuelta de este lado para allá, también porque tenemos más sentido de posibilidad. Entonces es más probable que como consecuencia en el primer trimestre tengamos que acomodar esas primeras actividades para eso. Claro, y es al hacer estos cambios que vienen de esa claridad de la revisión anual, uno en general obtiene muy buenos resultados. Entonces tengo muy buenos resultados. Y también, yo creo, de hecho, en Super Hábitos medio que lo hacemos, el empezar el año con un par de logros te da motivación y te da una base de logros que ya te ponen en una buena situación para el resto del año. Lo cual nos trae al trimestre 2. En general, para mí, el trimestre 2 es como un trimestre que es un poco más experimental,
donde uno en general pasa un poco más de tiempo probando cosas en las que todavía no tenemos tanta información, porque ya no son las victorias rápidas, sino que son las victorias lentas, las victorias que necesitan un proceso de aprendizaje, de desarrollo de ideas, de rutinas, de conversaciones, de investigaciones. Estas cosas que en los primeros 3 meses, entre el descanso y empezar a ponernos en manos a la obra, no lográbamos. Pero eso es muy interesante porque nos trae a mitad de año en una situación que sirve para decir, bueno, a ver, tengo toda esta información nueva que adquirí durante el trimestre 2, los logros que tengo del trimestre 1, ¿cómo diseño la segunda mitad del año? Y para mí la segunda mitad del año tiende a replicar un poco ese mismo ritmo, ¿no? Y ahí entra esto de vuelta un poquito de ritmo semestral, porque en general en el trimestre 3 lo que tratamos es de capitalizar todos esos aprendizajes, obtener victorias que hagan, y esto de vuelta es personal mío, pero en Super Hábitos creo que lo hacemos un poco también, que hagan que yo no necesite descoserla ni ser el número 1 en el trimestre 4 para terminar bien el año. Quiero adelantar un poco esa presión de los objetivos de fin de año y tratar durante el tercer trimestre de empezar a cerrar algunos temas para que el trimestre 4 sea no solo estoy apurado con todas las áreas de mi vida, sino tengo algunos temas que cerrar, que terminar de finalizar para mis objetivos anuales y tengo un poco de aire para relajarme en diciembre, disfrutar de las fiestas, empezar a pensar en lo que sigue. Que ese pensamiento después vendrá la planificación y empezamos el ciclo de vuelta. ¿Y por qué digo esto? Porque sea que ustedes vengan con su planificación anual y estén llegando a este punto de mitad de año, sea que estén empezando ahora, es una buena idea de alguna manera visualizar estos trimestres que quedan y pensar qué rol quieren ustedes que ocupe en su año. Queremos que el trimestre 3 sea el trimestre de experimentación, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen comercios, eso les sirve mucho. Tengo un trimestre de experimentación, de probar cosas, para llegar a las campañas de fin de año y estar listo con todo mi marketing, mi equipo, mis ofertas aceitadas. O quizás quiero hacer al revés, quiero hacer un trimestre donde cierre los temas de negocio, porque después en el trimestre 4 me gustaría tener un poco más de aire para trabajar temas personales, rumbo a las fiestas. Entonces, es un muy buen momento para visualizar lo que queda del año en base a la experiencia previa y ver cómo queremos acomodar todo esto que descubrimos, que aprendimos, sea porque lo experimentamos deliberadamente, sea porque nos pasó y ahora estamos empezando a reflexionar sobre los aprendizajes que hay ahí. Sí, que además lo que vos estás diciendo tiene un sentido especial cuando pensamos que a la mayor parte de las personas le sucede de que dice, tengo que hacer esto hasta fin de año. Y de repente no le están prestando atención y de repente se dan cuenta 3, 4 semanas antes, tengo que hacer esto. Y entonces se ponen a tratar de liquidar todo y terminan obviamente no llegando a los objetivos, complicándose con lo que tenían pensado hacer. Entonces, al nosotros hacer esta distribución, de alguna manera estamos usando la ley de Parkinson a nuestro favor. La ley de Parkinson, ¿era la ley de Parkinson? Sí, la ley de Parkinson dice que las tareas van a tomar tanto tiempo como el tiempo que les asignemos. Es decir, si yo digo, voy a escribir un mail y tengo un día, voy a demorar un día, pero si tengo 15 minutos, lo voy a hacer en 15 minutos. Entonces, si nosotros sabemos eso, lo cierto es que la ley de Parkinson se rompe cuando tenemos demasiadas cosas que no entran ni siquiera en este tiempo. Vamos a hacer probablemente más cosas de las que haríamos proporcionalmente, pero no vamos a llegar. Entonces lo que hacemos es, al darle una carga más fuerte al trimestre 3, lo que estamos haciendo es ponernos una presión artificial no real de tiempo. Bien, porque en diciembre vamos a tener la presión real de tiempo. ¿Por qué? Porque cierra el año, la gente va a estar, no sé, la gente desconecta su cerebro al 10 de diciembre, lo cual nosotros no estamos a favor. Nosotros pensamos que vos podés ser productivo hasta el 31 de diciembre, a las 7 de la tarde, después ya no. Pero en general es como que podés ser productivo, pero no sé, aprovechemos, sepamos que es probable que te la relajes un poquito más en el trimestre 3 porque no tenés esa presión. Bueno, pongámonos nosotros una presión para que en el trimestre 4 simplemente aprovechemos la presión que igual va a estar ahí. Sí, que está bueno, como consejo general, esto se aplica a ponerle un tono a los trimestres. Claro. ¿No? Así como en la planificación anual decimos, bueno, pensá un lema del año, pensá un tono del año, como que te oriente, ¿no? Que te recuerde cuál es la idea de este año, además de los objetivos puntuales. Ponerle un tono a tus trimestres que en muchos casos va a ser como esta estructura que decía Mati, y ya hay una estructura como general, ¿no? Estacional de la vida, como las fiestas, como las vacaciones, pero ponerle un tono que sea personal, que tenga que ver con tus motivaciones, tus objetivos, y siempre, yo creo que siempre es un buen consejo y es una buena práctica adelantar todo lo que puedas adelantar, no por ser un obsesivo de adelantar cosas o por estar obsesionado con hacer todo ya, sino por esto de hacerte un favor, o sea, por un lado por hacerte un favor a tu yo del futuro y teniendo en cuenta esto que decía Santi al comienzo, hay muchas
hipótesis con las que trabajamos. Hay mucho de cambios y cosas que van a surgir y van a pasar porque la vida es así. Entonces, mientras vos antes hagas o acciones para tus objetivos, mientras que estás más cerca de tener más certezas, ¿no? De qué es lo que está pasando, mejor te va a ir o más logros vas a poder capitalizar y lograr. Y si después surge un imprevisto, si yo el trimestre 3 me propongo hacer cosas desafiantes, me propongo hacer experimentos que me ponen un paso más adelante en mis objetivos, y de repente el trimestre 4 surge un imprevisto, no una pandemia, pero cualquier cosa, ¿no? De repente dejan de funcionar cuestiones que funcionaban antes, hay cambios o surgen imprevistos personales o familiares. Yo ya tengo como esa parte del partido ganada, ¿no? Eso, adelante puntos, como que metí muchos puntos en el tercer cuarto, ¿así se dice? Sí. Y estoy como un poco más tranquilo, más relajado en el siguiente, porque ya gané, hice como una brecha más grande de ventaja. Entonces me voy como haciendo ese favor para mi yo del futuro, que si después está todo bien, quizá me permite experimentar más, hacer más cosas divertidas, ponerme más desafíos si tengo ganas, o relajarme si me quiero relajar. Pero en todos los casos es una ganancia adelantar y ponerte en situación antes. Que eso es gracioso porque ¿vieron cuando uno organiza para tener bloques de trabajo sin distracciones que una buena recomendación es trabajar temprano a la mañana? Porque temprano a la mañana hay menos personas que vayan a estarnos escribiendo o llamándonos por teléfono. De alguna forma el trimestre 3 tiene eso un poquito. Porque el trimestre 4 es el mediodía de los trimestres. Hay 1 millón de acciones comerciales que suceden. Cuando hay elecciones y cambio de presidentes en los países, pasa en diciembre. Tenemos las fiestas, tenemos personas yéndose de vacaciones, tenemos todo el mundo tratando de cerrar el año y haciendo todo a último momento. Entonces, es un momento en el cual hasta la atención de nuestro entorno y la atención va a estar alta. En cambio, si yo hago esto que dice Santi, de yo no espero esa tensión real que hace que todo el mundo esté tensionado, sino que yo me adelanto un poquito en este tercer trimestre, cuando llegue ese momento yo tengo más aire. Y de hecho es algo que yo noto mucho hablando con otros emprendedores que en Superhábitos nos ha traído muy buenos resultados, es nunca dejar los experimentos raros para el trimestre 4, porque es un mal momento por todas estas cosas. En cambio, cuando yo adelanto los experimentos al trimestre 3, tengo 2 opciones. Si mi experimento funciona bien, yo llego al trimestre 4 y tengo una nueva herramienta para utilizar en ese contexto desafiante. Si mi experimento funciona mal, todavía me quedan 3 meses para corregir, volver a las cosas que hacía antes, acomodar. En cambio, si yo dejo para diciembre el experimento, yo llego a diciembre, experimento no funciona, no hay tiempo, se acabó el partido, quedé abajo. Entonces, esta revisión creo que es muy importante porque es el momento de capitalizar todo lo que aprendimos, incorporar todos los cambios que hubo en el entorno, que es esto que decía Santi recién. El viaje a México, en nuestro caso, es un ejemplo de eso. Nosotros pensamos que el viaje a México iba a ser en agosto o en septiembre. Al final cambiaron las fechas, terminamos viajando en junio. Y eso cambia el trimestre que sigue. Y tenemos que rediseñar. Entonces, no es solo incorporar lo que yo aprendí, sino también incorporar lo que cambió a mi alrededor. Hay una pregunta que también suele surgir, y como aclaración o material extra para ustedes, en el episodio 343 del podcast, es decir, 343, pueden pensar, nosotros 3 hacemos 4 revisiones trimestrales, ahí está. Ahí está. Nosotros 3 hacemos 4 revisiones trimestrales, en el 343... Por eso lo grabamos en ese número. Exacto, no fue casualidad. En el episodio 343 hicimos una guía paso a paso de cómo hacer una revisión y planificación trimestral personal. Bien, porque hay una personal y hay una de negocio. Para si sos un emprendedor unipersonal, puede ser de que lo tengas junto. Nosotros, y a la medida que crecemos, me parece que es mandatorio, tenés que hacerlo separado. Pero en principio pueden buscar el material ahí. Una pregunta que nos suelen hacer también respecto de esto es si se pueden replantear o cambiar objetivos. Y la respuesta simple es sí. Bien, sí se puede. Por ejemplo, Mati daba el ejemplo del viaje a México. Bueno, a mí me pasó, yo me enteré de que iba a ser papá en enero, a fines de enero, después de la planificación anual. Entonces de repente fue como, ok. Hablemos de cosas que cambian una planificación anual. Exacto, entonces digo, bueno, de repente tenía algunos objetivos que, como por ejemplo, de hecho, yo hago mi revisión personal, también tengo una revisión en pareja, que eso es algo que yo recomiendo bastante, que generalmente es más, ustedes también la hacen, es más corta en mi experiencia, menos intensiva y más de rebotar cosas, más de, ok, estuve pensando esto, estuve revisando esto, me parece que estaría bueno ver esto. Pero cuando hice mi revisión trimestral del trimestre 2, me senté y fue, ok, tenía algunos objetivos que eran, no sé,
nosotros ya sabíamos que queríamos ser papás, entonces era como ver si tenemos que activar, no sé, X estudio para ver si las cosas no salieron bien. Bueno, salieron bien, ok, ese estudio no se tiene que hacer. O de repente, che, vamos a hacer esto, ok, no, esto no se va a hacer porque ya sabemos que vamos a tener la agenda ocupada para este lado. Versus la opción estructurada que hubiese sido, me voy a hacer el estudio igual porque lo puse en mis objetivos de comienzo de Claro, año. voy a ser consistente con mis objetivos, voy a hacer el estudio igual. No voy a aceptar ese bebé. Ese bebé no está en mi Eso planificación. no estaba, tenía que pasar después del estudio. Bebés que no respetan la agenda. Pero entonces el punto clave es ese. Ahora, si queremos, y este es un punto clave de una buena revisión, el error por el cual alguien puede estar pensando, ¿estaría bueno o no cambiar mis objetivos? Porque si yo lo planteo como lo planteé, suena bastante lógico, es las personas que a el primer viento extraño ya cambian algo completamente diferente. Y ahí es donde vos tenés que siempre hacer bien la planificación. Porque si yo todos los días, todos los trimestres me siento y digo, como, ¿qué estaría bueno hacer este trimestre? Y planteo objetivos de cero, bueno, eso no va a funcionar jamás. Siempre voy a estar cambiando de dirección y nosotros sabemos, por un estudio que siempre solemos mencionar de que la gente camina en círculos, que esos cambios lo que terminan haciendo es que al final las personas siempre terminan en el mismo lugar. Me planteo cosas, no pasa nada, cambio para acá, cambio para allá y siempre termino volviendo al próximo trimestre exactamente donde estaba cuando empecé. Entonces, lo que nosotros sí queremos hacer es sentarnos en todas las revisiones, que eso es parte de una buena revisión, mirar nuestros objetivos, pensar, volver al lugar, a ese buen lugar de pensamiento claro de la planificación y decir, ¿dónde estaba a principio de año? ¿Dónde quería llegar? ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Y por qué pensé que era un buen plan? Porque entre trimestres esto parece loco, pero sucede. Vos, una cosa que me gusta hacer en las revisiones trimestrales es volver sobre mis revisiones anteriores y he tomado la buena práctica de pasar a puntos centrales las conclusiones más grandes, porque hay un montón de conclusiones, pero escribo 10 conclusiones grandes del trimestre. Y muchas veces vuelo sobre las conclusiones grandes del trimestre anterior y digo, qué inteligente esto, me había olvidado completamente que lo había pensado. O, es verdad, hace 2 trimestres yo estaba pensando en este tema y que se me fue. Entonces, nosotros podemos cambiar los objetivos siempre que sea construyendo sobre lo que ya pensamos y no inventando de la nada, porque de vuelta eso nos va a llevar siempre al mismo lugar. Que también está la contracara de ser muy, como atarnos mucho a los objetivos y no cambiar absolutamente nada, ¿no? Como que están esos dos extremos, el que cambia constantemente y el que no quiere cambiar nada. Y tiene que estar en el medio de la cuestión con un buen análisis y una revisión a conciencia, porque también hay que permitirse cuando la realidad cambia, cuando incluso fuimos desarrollando, aprendiendo cosas de nosotros mismos, ejecutando, ¿no? Me propuse algo el trimestre 1, lo ejecuté y después de ejecutarlo quizá me di cuenta o quise formar un hábito nuevo. Y quizá me doy cuenta de que me resultó mucho más fácil de lo que me imaginaba, entonces el trimestre 2 puedo pasar a formar otro hábito o a profundizar y mejorar en eso. O quizá me resultó más difícil de lo que me imaginaba porque me di cuenta de que necesitaba adquirir más habilidades o más tiempo de aprendizaje. Entonces quizá el trimestre 2 me propongo continuar ejercitando eso mismo, ¿no? Entonces tiene que ser muy, 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 muy a conciencia y basado en la experiencia. Por eso la revisión es tan importante de qué pasó, qué cumplí, qué no y por qué, ¿no? Como el análisis de por qué no lo cumplí, porque me incomodó, porque lo planifiqué mal, porque pensé que iba a ser de una forma y fue de otra. Hacer como un buen análisis con este paso a paso que les dejamos en el podcast 343. Y si todo apunta a que lo mejor para lograr nuestros objetivos y prioridades es hacer cambios, hacerlos y hacerlos de forma crítica. No hacerlo simplemente porque nos incomoda, no hacerlo simplemente porque venimos arrastrando hace varios meses o trimestres un objetivo y no nos sale, sino hacerlo porque realmente hay información de nuestra experiencia y del entorno y de lo que fuimos probando y analizando que nos dice si es buena idea que lo cambies, hacer ajustes y saber que de vuelta, incluso cuando hacemos cambios a conciencia, estamos experimentando un poco y en la próxima revisión tendremos que ver si estuvo bien o no y si hace falta hacer otro cambio. Que quizás una herramienta que puede servir para entender en la práctica esto que dice de Luis y lo que dice Santi es la idea de la escala de objetivos, que lo hemos mencionado un par de veces. La escala de objetivos es cada objetivo, por ejemplo el objetivo diario, se enmarca en el objetivo semanal y el objetivo semanal se enmarca en mi objetivo trimestral y el objetivo trimestral se enmarca en mis objetivos anuales y los objetivos anuales se enmarcan en mis objetivos de largo plazo. Entonces, cuando uno dice se pueden cambiar los objetivos,
siempre lo pensamos en relación al nivel que sigue, ¿no? Entonces yo puedo darme cuenta de que el objetivo anual o el proyecto que yo me había propuesto este año para avanzar respecto de mi visión de largo plazo, en realidad no es tan útil o no es tan práctico y tengo que cambiarlo por otro. Pero no lo estoy cambiando en el vacío, siempre lo estoy cambiando en relación al objetivo que sigue. De la misma forma que yo puedo haber dicho que en el trimestre 3 iba a realizar ciertas acciones y ahora me doy cuenta de que el cambio del objetivo trimestral tiene sentido para que el objetivo anual suceda. Y tenemos que de alguna manera saber, y por eso en los pasos del episodio 343 que dijo Santi recién lo hablamos, siempre tenemos que entender a dónde estamos tocando y a partir de ahí hacer el ajuste. Y yo creo que esto de la escala o la multidimensionalidad de los objetivos hace un poco más fácil el orientarse. Porque esto que dice Santi de los cambios y vueltas en círculos, muchas veces vienen en que cada semana estamos cambiando nuestros objetivos a 5 años. Y eso obviamente nos va a meter en problemas, porque son objetivos que requieren 5 años de foco de alguna manera para suceder. Entonces, lo que queremos, eso creo que sí puede ser una buena recomendación respecto de cómo aprovechar la revisión es, si detectan que están cuestionando el fondo de la cuestión, que están cuestionando a dónde quieren ir, a qué cosas quieren lograr a 5 años, tómense el tiempo de definir eso con claridad, de manera tal de que quede sólido y los acompañe como mínimo el resto del año. Hagan ese trabajo. Y esto siempre lo decimos. Si no hay objetivos, el primer objetivo es generar los objetivos. Si no hay prioridades, el primer objetivo es aclarar las prioridades, porque si no todo lo demás va a ser confuso. Entonces, se pueden hacer cambios, pero tenemos que entender si estamos haciendo un cambio de acción estratégica dentro del año para llegar bien a fin de año, o si estoy en realidad planteándome que quiero otras cosas de largo plazo, caso en el cual tengo que hacer un trabajo sólido, porque eso sí es lo que es muy costoso cuando lo cambio de manera constante. Sí, creo que una forma bastante visual de verlo es, imaginemos que estamos parados en una planicie y tenemos 4 montañas, no tengo una montaña adelante, tengo una atrás, ¿no? En las 4 direcciones tengo montañas. Y cada montaña representa como un gran objetivo o una gran meta en 5 años. ¿Sí? No hacer planificaciones y simplemente estar ejecutando tareas es lo mismo que caminar mirándonos los pies. Bien, todo el día estamos caminando, estamos avanzando, sí, ¿en qué dirección? No tengo idea. ¿Vamos a llegar a la montaña que queremos llegar? No es claro. Bien, ahora, tampoco queremos, y esto es lo que dice Mati, estar mirando las montañas y cambiando de montaña, porque miro una montaña, camino un poco, ok, no, vamos para aquella montaña, camino un poco, y al final lo que voy a terminar haciendo es como girando en una dirección, yendo a la otra, o deshaciendo los pasos y realmente nunca voy a llegar. ¿Cuál es la forma adecuada de hacer esto? Es decir, ok, ¿cuál es la montaña? Aquella. Bien, vamos a esa montaña. Caminar, mirándonos los pies. Vamos a mirarnos los pies durante un par de semanas. Bien, vamos mirando. Obviamente, cada tanto tiempo levantamos un poquito la cabeza, pero esa es la revisión semanal. Solo un poquito, como para asegurarnos de que aquella montañera. Bien, ok, perfecto. Y seguimos avanzando. Entonces, en la medida de lo que lo vamos haciendo, vamos eventualmente a llegar a un buen lugar. Incluso si después cambiamos la montaña, bueno, nos va a haber movido una distancia considerable en una dirección, lo cual siempre suma. Y una pregunta que también nos suelen hacer respecto de los objetivos es, ¿qué pasa si en mi revisión trimestral me doy cuenta de que hay un objetivo, que Mati lo mencionó recién, que suelo estar moviendo de trimestre a trimestre? Y ahí lo que queremos hacer es lo que dijo Lu. Si yo tengo un objetivo que de repente estoy viendo que pasa de trimestre a trimestre, tengo que hacer un análisis profundo de qué está pasando ahí. En primer lugar, el primer análisis que tenemos que hacer con absolutamente todo en la vida es, ¿hace falta que esté ahí? ¿Es algo que yo pienso que está bueno? ¿Es algo que alguien me dijo que estaría bueno hacer y simplemente lo acepté y ok, lo estoy manteniendo? ¿O no? ¿O es algo fundamental para mí? Porque quizás simplemente muchos de nuestros problemas se eliminan sacando estas cosas que no necesitamos. De hecho, una reflexión que creo que lo vamos a retomar probablemente en el próximo episodio que nosotros vamos a grabar a continuación y que se va a publicar dentro de un par de semanas más. Un tema que me es muy llamativo para mí es cómo los sistemas de organización se complejizan debido a las inseguridades, debido a la ansiedad, debido a las dudas, ¿no? Debido a la falta de decisión sobre, ok, esto es. Porque cuando nosotros tenemos que cubrir más posibles cosas, tenemos que meter más previsiones para eso y los sistemas se terminan haciendo infinitamente complejos. Entonces, lo que queremos hacer es, número 1, preguntarnos si ese objetivo se mantiene, si sigue siendo relevante. Lo siguiente que queremos hacer es preguntarnos por qué lo estamos procrastinando. Bien, es porque nos resulta incómodo, es porque resulta demasiado abrumador. Nosotros grabamos en el episodio 311 del podcast, no se me ocurrió nada al momento, pero no importa, como una regla memotécnica. Nosotros 3 grabamos un episodio para que hagas una cosa, que es la procrastinación, supongo, o algo así. Para que dejes de hacer una cosa. Dejes de hacer una cosa. Para que no dejes de hacer una cosa, en realidad. No la procrastines. Claro. Claro, ahí está.
Pero nosotros en ese momento hicimos un gráfico y decíamos que hay como 4 ejes, una matriz sería, donde vos tenés un lado como nivel de incomodidad, de muy incómodo, menos incómodo, y de ahí era qué tan fácil de hacer y qué tan difícil. Entonces decíamos, si hay algo que es muy incómodo y muy difícil, lo vamos a procrastinar muy probablemente. Si es muy cómodo y muy fácil, no lo vamos a procrastinar nunca, porque es lo primero que queremos hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mirar este cuadro y decir, bueno, ¿dónde entra este proyecto que yo estoy procrastinando? Entra en es incómodo y difícil, es cómodo pero es difícil. En la medida que sea uno de estos, podemos empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, si es muy incómodo y difícil, probablemente lo que tenemos que hacer es recortarlo. Bien, y decir, ¿cómo hago este proyecto más simple? ¿Cómo hago que el primer paso se sienta estúpido no hacerlo? Que es una regla que funciona bastante bien con los hábitos. Bien, si yo digo, tengo que tener un negocio de $1 millón. Ok, bueno, eso suena bastante desafiante. Si yo digo, bueno, voy a tener mi primer cliente. Ok, bueno, capaz que puedo tener un primer cliente. Pero si, bueno, por tener un primer cliente me resulta muy incómodo. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a mandar un mensaje ofreciendo lo que yo tengo. ¿Cuándo cumplís? Cuando mandas el mensaje. Entonces, probablemente podemos ir por esa ruta, pero sí vale la pena preguntarnos cuál es el desafío. Quizás es un hábito y lo que tenemos que hacer es revisar, bueno, ¿por qué no estoy cumpliendo este hábito? Quizás nunca planeé bien el hábito y no tengo un disparador, o es un hábito que no es realista para mí en esta situación. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es analizar. Y muchas veces lo que suele suceder es que nos estamos proponiendo demasiadas cosas. Entonces, también está bueno analizar eso, como qué es realista, o sea, tratar de hacerlo lo más realista posible, sin dejar de ser autocríticos y sin dejar de caer en esto de me incomoda, entonces lo postergo, pero sí ser como muy conscientes de qué es realista hacer, ¿no? Si uno tiene una tendencia a ser más autoexigente, suele pasar que quizá nos proponemos demasiadas cosas y sentimos que igual no es tanto y que debería estar haciéndolo, y terminamos como arrastrando, ¿no? Trimestre a trimestre los mismos objetivos, como con esa presión de debería poder hacerlo, cuando en realidad quizá estamos proponiéndonos demasiadas cosas, y si analizamos en profundidad y simplificamos y nos enfocamos en, que vamos a profundizar en esto el episodio que viene, nos enfocamos en lo más importante, muchas veces podemos limpiar esa cantidad de objetivos, hacer menos cosas más importantes y terminar mucho mejor parados y ganar el partido igual. Eso me parece súper importante. Y una cosita más es que algo que siempre funciona es, si hacemos una buena planificación anual, tenemos ese espacio realmente de perspectiva, de distancia del día a día, y hacemos una buena planificación anual, y esto es súper importante, tomamos nota y ponemos en palabras todas las reflexiones, análisis que hagamos en ese momento. Esa es la mejor forma de esto que decía Santi, de reducir la complejidad en el día a día, en el semana a semana, en lo trimestral. Solo tenemos que hacer una buena planificación anual y confiar en nuestro yo de ese momento, que en general es nuestro yo más lúcido, más calmo y con mucha más claridad que el yo de un martes a la mañana, ¿no? Entonces confiar, o sea, si hacemos bien el proceso, está bueno también en el día a día, en el semana a semana, confiar en eso que pensamos en el momento anual, porque a mí también me pasa lo mismo. Por ahí estoy dudando, estoy en medio de un lío, leo mis notas de la planificación anual y digo, claro, tiene todo el sentido del mundo. Está bien entonces, y vuelvo al día a día tranquila, pero tenemos que confiar en lo que pensamos en ese momento de más calma. Y una cosa más que yo sumaría a cómo resolvés estos objetivos que venís posponiendo hace mucho es pedir ayuda. De hecho, creo que para mí sistemáticamente ha sido una de las herramientas que resuelven el problema de tengo este objetivo, no sé cómo resolverlo, lo estoy trayendo hace un montón. Empecé a ser mucho mejor y a tener menos objetivos que pasan de un trimestre a otro en el momento en el cual incorporé si algo se hace difícil, voy a pedir ayuda. Voy a buscar a alguien que sepa de este tema, alguien que tenga experiencia en el tema, y le voy a llevar mi situación. Y se la voy a llevar cruda, honesta, súper transparente de estoy arrastrando esto, no sé cómo resolverlo, esto es lo que quiero lograr, y las preguntas que tenga. No sé si se puede, si no se puede, si estos son los pasos, si estoy siguiendo el material correcto para hacerlo. Entonces creo que pedir ayuda es, a la hora de escribir los objetivos, por ejemplo, para el próximo trimestre, en los proyectos donde sientan dificultad, donde sientan que es muy probable que me encuentre procrastinando, es muy probable que repita errores del pasado, bueno, quizás en esos proyectos el primer ítem deba ser buscar a alguien quien me ayude, alguien que me haga seguimiento, alguien que sepa sobre esto y me ayude a clarificar un poco el plan. Va a depender del objetivo de cada uno, pero simplemente eso. Pedir ayuda hace que
los objetivos muy difíciles muchas veces se conviertan en objetivos más fáciles, porque ya no los tenemos que resolver solos. Un último punto que me gustaría que tratemos, porque también es una dificultad que suele surgir a la hora de hacer las planificaciones semestrales. De vuelta en el episodio 343 pueden ver cómo estructurar en sí la planificación trimestral y la revisión y la planificación. Me acordaba el otro día porque leyendo un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo suprimir la preocupación y empezar a vivir. Y me crucé con una técnica que Mati usa para las reuniones, que es antes de la reunión, si vos querés plantear un tema, Mati te dice, bueno, respóndeme estas preguntas, como cuál es el problema, y es como que al final de todo el análisis vos en realidad decís, ok, esta es la respuesta y ya está. Y lo mismo pasa con las revisiones. Cuando nosotros hacemos una buena revisión, las respuestas son bastante obvias. Pero la pregunta que tiene muchas personas es, termino procrastinando. La verdad que me cuesta concentrarme en la revisión. Y gran parte del éxito de la planificación, y acá voy a usar la vieja carta de planificar la planificación, la gran parte de la clave es esa, es justamente planificar bien tu planificación. Entonces, muchas personas cuando van a hacer sus revisiones lo que hacen es simplemente se sientan y dicen, ok, ¿cuándo voy a hacer? Tengo un fin de semana. Bueno, el fin de semana tal me voy a poner y voy a hacer mi revisión trimestral. Y de repente empiezan, pero no terminan, se les hace más largo de lo que esperaban. Quizás es muy emocionalmente muy abrumador. De vuelta, yo me acuerdo que esta fue una técnica que aprendí muy temprano sobre el estudio y era, nuestro cerebro tiene una cuestión con, tengo que hacer algo muy grande de repente. Entonces, este autor me acuerdo que era Tony Buzan puntualmente. Tony Buzan me decía a mí personalmente, gracias Tony, me decía, cuando te sientes a estudiar, siempre marcate hasta dónde vas a llegar. Bien, este es el punto al que voy a llegar. Marcate en términos de hojas y también puede ser de tiempo. Él lo decía particularmente en términos de tiempo, de hojas. Tiene un vínculo muy personal con Sí, he pasado mucho tiempo con él. Y de repente pasa lo mismo con las planificaciones. Si nosotros estamos procrastinando, probablemente puede ser por esto mismo que decíamos recién, porque se nos está haciendo muy grande, se nos está haciendo muy abrumador. Entonces lo que podemos hacer es mirar la estructura, pueden escuchar el episodio 343 y decir, bueno, ok, yo tengo, por ejemplo, como mínimo tengo dos partes. Tengo la parte de la revisión y tengo la parte de la planificación. Dentro de la revisión tengo esta parte, este ejercicio. Digo, bueno, ¿cuánto tiempo más o menos me va a tomar? Bien, tanto. Y nos hacemos bloquecitos. No tan grandes, estoy hablando de un bloque de 1 hora, bloque de 2 horas, y los ubicamos en el calendario. Entonces, cada vez que nosotros nos sentamos, porque nos sentamos sabemos dónde empieza y dónde termina nuestro trabajo de planificación. Porque de vuelta, si ustedes se sientan y dicen, voy a planificar muy duro, y no saben cuándo termina, es como que va a ser un momento en que ustedes van a estar tamborileando los dedos sobre la mesa y van a decir, que ya tengo otra cosa, y se van a ir y se van a sentir mal. Y quizás incluso hicieron un muy buen trabajo. Y van a sentir que planificar es muy pesado, cuando en realidad no tiene que ser así, sino que está mal estructurado. Sí. Que vale la pena decir, a nosotros también nos pasa. Es decir, nosotros no hacemos nuestra planificación trimestral o nuestra planificación anual en una sentada, por decirlo de alguna manera. Nosotros también trozamos en partes la planificación y nos permitimos el empezar y terminar, porque incluso cuando uno ya sabe hacer la planificación, ya lo hiciste varias veces, sigue siendo un proceso demandante emocionalmente. Porque te requiere, por ejemplo, aceptar tus errores, te requiere revivir cosas buenas que pasaron el trimestre, pero también cosas malas que sucedieron. Te requiere pensar, porque necesitas sacar aprendizajes. Es una típica actividad que requiere energía, que es incómoda, que por lo tanto pocas personas los hacen y por lo tanto también pocas personas obtienen los resultados que vienen de este tipo de acciones incómodas que requieren energía. Entonces, una forma de hacer mucho más fácil, mucho más digerible este desafío es mantener presente la motivación, por eso empezamos hablando de eso, y en segundo lugar hacer esto que dice Santi de trozarlo en pequeñas partes, que no disminuye los resultados, por el contrario, en nuestra experiencia los aumenta. Porque cuando yo tengo esta posibilidad de hacer una actividad, de ahí sigo con mi día a día, no sé, ceno, descanso, mi cerebro sigue procesando lo que leí, lo que revisé, lo que vi. Entonces, al día siguiente, cuando vuelvo a la revisión, tuve como un poco de maduración, de dejar que las ideas se asienten, y eso me permite hacer el siguiente ejercicio mejor todavía. Bueno, estuvimos hablando, no sé si quieren sumar algo más, hemos estado hablando acerca de revisión trimestral, particularmente sobre la revisión semestral y su importancia. Hablamos un poquito de cómo se ubica a mitad de año, cómo tiene ese rol de permitirnos salvar
lo que queda del año. No queremos escuchar, el otro día estaba en una clase y dije, palabra prohibida en esta clase. Bueno, prohibido en esta clase se fue el año. Bien, el año no se fue, nos queda tanto año como el que había cuando empezó, de hecho un poquito más, no menos ahora que lo pienso, pero bueno, no importa, nos queda un montón. La lógica es que queda mucho tiempo. La lógica es que si redondeamos un poquito más o menos, queda un montón de año por delante. Entonces, hablamos de eso, hablamos de un par de tips puntuales de cómo moverla mejor, cómo podemos asegurarnos de tener resultados, qué hacer con los objetivos y de vuelta sobre la importancia estratégica que tiene este momento del año para que ustedes logren esos grandes objetivos que tienen y que vale la pena perseguir. Bueno, chicos, muchas gracias por sus aportes y experiencias como siempre. Muchas gracias a vos, Santi, y creo que salieron varias cosas divertidas. De hecho, me quedé más motivado todavía para esta revisión yo también. Todavía no hicimos la nuestra, así que esto también nos recuerda a nosotros la importancia. Chicos, tienen que hacer lo que dicen. Hay que hacer nuestra revisión y vamos a hacerla porque de vuelta no sabemos qué puede pasar después. De hecho, puede suceder que el año se complique y no tengas tiempo para hacer la otra. Y ahí vas a estar particularmente agradecido de haberlo hecho. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el episodio 408 del Show de Super Hábitos. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene, el lunes puntualmente, como hace un montón de años, ahora que lo pienso, en el otro próximo episodio del Show de Super Hábitos. Estoy hablando del episodio 409. Chau, chau.